Y vamos a predicar sobre la obediencia, vivir en obediencia en la perfecta voluntad del Señor. Y si me acompaña a Números 22, por favor. Números 22 del 8 al 20. Dígame cuando tenga la palabra, por favor. Y si se puede poner de pie en reverencia a la palabra. Antes de leer la palabra, quiero darle contexto para poder entender lo que estamos leyendo. Porque de nada sirve si leemos y no estamos poniendo atención, no entendemos lo que estamos leyendo. Estamos aquí, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha sido liberado y va hacia su promesa, que es la tierra prometida, y ellos van por el desierto. Van atravesando un terreno, una tierra llamada Moab. Y en la tierra llamada Moab hay un rey que se llama Rey Balac. ¿Está poniendo atención? Rey Balac. ¿Rey qué? Gracias. Y en esa misma tierra está el Rey Balac. Y el Rey Balac ve a este pueblo que está caminando en su tierra y ve que son y tiene miedo, se atemerece de aquel pueblo. Y él quiere pelearle, pero que son muchos. Pero en esa tierra también hay un profeta de Dios llamado Balaam. ¿Cómo se llama el profeta de Dios? Ajá. Balac es el rey, Balaam es el profeta. Y el profeta tiene una reputación, el profeta Balaam, de que lo que él bendice es bendito y lo que él maldice es maldito. Y el rey Balac lo manda a buscar porque él quiere que maldiga a ese pueblo para él poder pelear con el pueblo y poderlo derrotar. Ese es el pueblo de Dios. Y ahí entramos aquí al versículo 8 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La leída es un poquito extensa, pero yo sé que aquí hay unos cuantos que no han leído del domingo pasado. Hoy nos vamos a poner al día. Quédense ahí conmigo, por favor. Y él les dijo, llega la delegación del rey Balac hacia donde Balaam. Y dice aquí en el 8, y él les dijo, Balaam, a la delegación: pasen aquí la noche y yo les daré respuesta según lo que me habla el Señor. Así que los principales de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha mandado a decir: he aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ahora, ven y maldícemelo, quizás así pueda yo combatir contra él y echarlo. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los principales de Balac: regresen a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejar que yo vaya con ustedes. Los principales de Moab partieron, y cuando llegaron a donde estaba Balac, le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Balac volvió a enviar otros principales más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Llegaron a Balaam y dijeron: así ha dicho Balac, hijo de Zippor: por favor, no dejes de venir a mí, porque ciertamente te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Por favor, ven y maldíceme a este pueblo. Pero Balaam respondió y dijo a los servidores de Balac: aunque Balac me diera una casa llena de plata y de oro, yo no podría transgredir el mandato del Señor, mi Dios, para hacer cosa alguna, pequeña ni grande. Ahora, por favor, permanezcan también ustedes aquí esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Entonces Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Entonces Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los principales de Moab.
Pero el furor de Dios se encendió cuando él iba. Y el ángel del Señor se presentó en el camino como un adversario. Balaam iba montado sobre su asna, acompañado de sus 2 criados. Se puede sentar. Ahora le dije que por favor se relajara y que me ayudara, por favor. Así que relájese y dígale a su vecino: hay bendición en la obediencia al Señor. Y también dígale: no me interrumpas, que el predicador está trayendo palabra de Dios. Vemos aquí que en el texto que Balaam es el profeta de Dios. Quiero explicarle algo. En estos tiempos, en este tiempo de la historia de la humanidad, no había mucha gente, no había mucho territorio que supiera quién era Jehová. Incluso esos reyes de esa área de Moab, toditos eran idólatras. Tenían poco conocimiento de quién era Jehová. Pero la palabra nos dice a nosotros que ya está en nuestro corazón, está escrito en nuestro corazón el saber, el entender que hay un creador. Pero aún sabiendo, aún eso estando en nuestro corazón, un corazón rebelde contra Dios lo que busca es llenar esa relación con Dios con ídolos. Y eso era lo que estaba pasando aquí en este tiempo en la tierra de Moab. Ellos sí adoraban, pero adoraban a otros ídolos, a otros dioses. Y lo que le quiero decir es que Balaam sí conocía de Jehová. O sea que fue Jehová que escogió a Balaam entre tanta gente idólatra. Y dice la palabra que Balaam tenía una comunicación directa con Jehová. Le hablaba de tú a tú. Algo que el resto de esa área no tenían, no entendían. Y llega Balac a encontrarse con este pueblo al cual él le tiene miedo. Y manda una delegación para incitar a Balaam, el profeta de Dios, a maldecir al pueblo. Ahora, Balaam le contesta, hace algo súper excelente, porque Balaam le contesta a la delegación. Balaam, ¿qué le dice Balaam? Balaam le dice: déjame yo consultar con el Señor primero, antes de yo darte la respuesta. Eso es algo que tú y yo, como creyentes, como seguidores de Jehová, de Jesús y el Espíritu Santo, debemos hacer con todo lo que hacemos. Él lo hizo bien. Balaam lo hizo bien. Y fue y consultó con el Señor. Ahora, muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Le explico un poco. Le explico, hacemos lo contrario. Debemos consultar con el Señor nuestros planes, nuestras ideas, nuestras decisiones antes de empezarla, pero muchas veces lo hacemos después que empezamos. Tomamos nuestras decisiones, emprendemos en nuestras decisiones y después, cuando estamos metidos en el lío, es que le pedimos al Señor: Señor, bendice lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo. Aún peor, a veces ni siquiera nos acordamos de Jehová, de Jesús, de que hay un Dios, hasta que nos metemos en problemas, hasta que estamos acorralados. Balaam lo hizo bien en ese momento, consultó con el Señor. Pero a veces nosotros tratamos a Dios como si Él fuera un genio personal de nosotros. Es la creación que debe obedecer al Creador, no de la otra vuelta. No. ¿O acaso el orgullo y la soberbia es tan grande en nosotros que nosotros tomamos nuestras decisiones, empezamos a caminar en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia decisión, y después le decimos al Señor: Señor, ayúdame? Después le entregamos al Señor lo que yo empecé
con mi propia voluntad, sin consultárselo a Él. Entienda que el Creador tiene un diseño y nuestro diseño es buscar de Él primero y buscar solución con Él primero. Y después emprender. Balaam lo hace correcto y consulta con el Señor. Y Jehová le contesta. Jehová le dice, mira, el Señor tiene un sentido del humor porque el Señor le pregunta, ¿quiénes son esos hombres? Como si Él no supiera quiénes son. Ya Él sabe. Ya Él sabe quiénes son. Ya Él sabe quiénes son, de dónde vienen. Incluso Él fue que los creó, Él fue que los diseñó. Ya Él sabe todo, pero Jehová está probando el corazón de Balaam. Van a haber veces que Jehová va a probar tu corazón. Y vamos a ver aquí adelantito cómo Jehová va a probar el corazón de Balaam. Jehová le responde a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. Ese pueblo fue escogido por Jehová. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Habrá alguien aquí que entiende que un pueblo escogido de Dios tiene una cobertura sobrenatural. Alguien que entienda que por el sacrificio del Cordero, entiéndalo bien, aquel que murió en la cruz del Calvario, por ese sacrificio, tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte de ese pueblo bendito de Dios. Por ende, si Él me bendijo, yo soy bendito. El pueblo escogido de Dios va por el desierto. Los israelitas. O sea que están en medio de un proceso. Porque déjeme decirle algo, ellos salieron, fueron libertados de Egipto, sí, ellos van caminando por un desierto libres, sí, pero la caminada a su tierra prometida es una caminada de unas cuantas semanas, pero duraron ¿cuánto? 40 años. Porque no es la distancia ni el tiempo, no es la promesa en sí que causa el cambio en la persona, pero es el proceso que trae la transformación. Y alguien tiene que escuchar esto aquí hoy. Porque el enemigo tiene muchas bajo la manga. Señor lo reprenda. Y mira lo que el enemigo hace. Va el pueblo escogido de Dios por el desierto en medio de su propósito, en medio de un proceso. Y el enemigo levanta un rey para ir a rematarlos, para terminarlos en medio de su proceso. Habrá alguien aquí que está atravesando por un proceso o que sabe lo difícil que es estar en medio de un proceso. Pero el rey dice, espérate, son muchos, son demasiados. Ahí como dicen los mexicanos, se le aguó la cosa a Satanás. Pero entonces como no puede, como el rey se echó para atrás porque son muchos, Satanás, el Señor lo reprenda, buscó la vuelta y ¿qué dijo? Déjame buscar uno de adentro. Aleluya, déjeme explicárselo. Satanás levantó un ejército para ir a rematar al pueblo de Dios que estaba en medio de un proceso, no funcionó y dijo, déjame buscar uno de adentro. Uno que está en el círculo, uno que es parte del club, uno que quizás está en la iglesia. El pastor Orlando lo dijo aquí, la cizaña crece junto con el trigo. Y buscó a uno que tenía el corazón medio flojo. Medio flojo. Porque este profeta hablaba con Jehová directamente. Buscó uno de adentro. ¿Para qué? Para que maldiciera aquello que ya Dios había bendecido. De adentro.
No sé quién está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero el enemigo usa la misma gente. En aquel momento donde tú estás atravesando un proceso, es la gente que se supone que estén ahí orando en la brecha por ti, que a veces son los que te quieren estancar. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no está 100% en Jehová, nuestra mirada no está 100% en lo que Él es para nosotros, el enemigo te va a atacar. Vengo a decirte esta noche a ti que no importa quién se levante contra ti. Se puede levantar un ejército grande, se puede levantar, mira, el presidente y sus fuerzas armadas, se puede levantar el infierno entero si quieren, se puede levantar un profeta de Dios, pero si Dios hizo la promesa sobre tu vida, Dios te va a proteger, Él te va a proteger y Él te va a llevar a tu promesa. Balaam recibe revelación de Jehová, la cual fue su perfecta voluntad. No vayas con la delegación y no maldigas al pueblo. Esa fue la perfecta voluntad de Jehová y Balaam recibió esa revelación. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Balaam? Balaam le dijo: váyanse, que Jehová no quiere. El Señor dijo que no. Y se fueron y volvieron de su rey Balac. Y Balac, ¿qué hizo? Volvió y mandó otra delegación más grande, más prestigiosa, y le ofrecieron más cosas a Balaam, al profeta. Wow. Volvieron, el profeta Balaam, volvieron donde mí, le dije que no, volvieron donde mí. Hay un rey que me está rogando que yo lo ayude. Vinieron con más prestigio, vinieron con más ofrendas, vinieron con más de todo, y yo me estoy rehusando a ayudarlos. Balaam sabe la perfecta voluntad de Dios, que es: no vayas y no los maldigas. Pero ¿cuál es la respuesta de Balaam? ¿Cuál es la respuesta de Balaam? Balaam le dice: espérate, déjame consultar con el Señor otra vez. Ay, ahí está el desvío. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque Balaam sabe y entiende cuál es la perfecta voluntad de Jehová. Porque hay que preguntarle otra vez: ¿por qué? ¿Y qué le contesta Jehová? Ok, vete. Vete, pero no hagas nada a menos que yo te lo diga. Entonces Balaam pasó de estar en la perfecta voluntad del Padre a estar en la voluntad permisible del Padre. ¿Qué es la voluntad permisible del Padre? Cuando el Padre, como dicen aquí, cuando el Padre ¿qué? Te da banda, te deja, te suelta. Ve a lo que tú quieras. ¿Por qué le dijo eso Jehová a Balaam? Porque Jehová vio el corazón de Balaam y vio que estaba inclinado a hacer lo malo. Le dio banda. Vete, le dijo. Jehová, al ver que el corazón de Balaam estaba presto para hacer maldad y darle más importancia a sus propios deseos que a la perfecta voluntad de su creador, lo dejó. Y Balaam pasa de estar en la perfecta voluntad del Padre a estar en la voluntad permisible de Jehová. Pero dice la palabra que es la voluntad de nuestro Creador que nosotros nos mantengamos en su perfecta voluntad. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero déjame aclararle algo. Balaam se salió de la perfecta voluntad del Padre, sí. Él se salió. Pero la voluntad de Jehová se va a cumplir, quiera él o no.
Cuando usted se sale de la perfecta voluntad del Padre, el que coge trabajo, el que coge lucha es usted. Porque la voluntad del Padre se va a cumplir, coopere usted o no coopere, quiera usted o no quiera, diga sí o diga no, coja por aquí cuando sabe que Dios lo está llamando por allá. La voluntad de Dios se va a cumplir, quiera usted o no. El que va a coger lucha va a ser usted. Usted y yo vamos a coger lucha. Usted y su pastor, porque los pastores van a estar ahí con usted. Por eso el llamado del pastor no es fácil. Eso no es para cualquier gente. No. Y muchos pastores son criticados, pero yo me pongo a pensar las noches de desvelo que los pastores tienen que tener día tras día, semana tras semana, porque son muchas ovejas. Y toda oveja tiene un mundo en su cabeza. El que coge lucha somos nosotros cuando nos salimos fuera de la voluntad perfecta del Padre. Balaam sabía exactamente cuál era la perfecta voluntad de Dios y decidió que la iba a cuestionar y fue y le preguntó otra vez a Jehová. Ahora, ¿sabía usted? No sé si usted lo sabe, pero ¿sabía usted que usted y yo, hablando de la perfecta voluntad del Padre, ¿sabía usted que usted y yo estamos mejor posicionados a entender y saber la perfecta voluntad del Padre que Balaam estaba en esos tiempos? ¿Usted entiende eso? Balaam tenía una comunicación directa con el Creador, sí, pero usted y yo tenemos la palabra revelada de Dios. Todo lo que es la esencia del Padre, su palabra ya revelada, está escrita, ya fue revelada, ya nos fue dada a nosotros y la tenemos disponible 24 horas, 7 días, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Ah, no, que yo no sé leer. Está audible. Ah, no, que yo no puedo ver. Hay Biblias para la gente que no puede ver, que no puede oír. Ah, no, que yo no entiendo. La Biblia también viene ilustrada para aquel que no la entiende. En todos los idiomas, la Biblia está disponible para todos nosotros. La perfecta voluntad del Padre ya fue revelada en lo que es la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad buscar cuál es la perfecta voluntad del Padre. No tenemos excusas. Jehová nos ha dado toda herramienta necesaria para vivir una vida de obediencia siguiendo su perfecta voluntad. Dice la palabra que Balaam salió. Balaam salió con aquella congregación que lo vino a buscar para ir donde el rey Balac. Porque oye lo misericordio que es Jehová. Balaam se salió de su perfecta voluntad y va camino, él va en su burro y va con sus criados. Dice la palabra que en el camino se le apareció el ángel del Señor porque el Señor se enojó con Balaam. Y en el camino se le aparece el ángel del Señor con espada en mano, listo para matar a Balaam. Pero el profeta estaba tan enfocado en lo que iba a recibir el prestigio, que había un rey que le estaba rogando su ayuda. Se llenó de tanto orgullo que perdió el discernimiento. Y el burro ve al ángel del Señor con espada en mano, pero Balaam no ve, no lo discierne. El burro trata de pararse, pero dice la palabra que Balaam le dice: no, vámonos. Y el burro esquiva al ángel del Señor la primera vez. Pasa otra vez, el ángel del Señor se le para enfrente a Balaam para matarlo. El burro hace lo mismo, esquiva al ángel del Señor. Balaam no lo discierne. La tercera vez que se apareció el ángel del Señor para matar a Balaam,
El burro trata, pero no hay forma. No puede pasar. Tiene dos opciones el burro. O se para, o sigue y matan a Balaam, el ángel del Señor, que Balaam no lo ha discernido. Y el burro se para y Balaam le dice, vámonos. El burro se para y Balaam le dice, va. Hasta que el burro habla y le dice, deja de pegarme. Deja de pegarme. Lo que el profeta no discernió, Dios en su misericordia le dio la habilidad a un animal, a un burro, de hablar y decírselo a Balaam. Hay veces que Dios en su misericordia nos manda gente, nos pone gente en el camino para hacernos entender que vamos por un mal camino. Quisiera yo haber tenido ese burro que me hablaba cuando yo creé aquel problema en mi casa, aquel problema que creó un huracán, aquel problema que me tenía al precipicio de un abismo espiritualmente. Dios va a poner hombres y mujeres de Dios en su camino para dejarles saber cuál es la voluntad del Padre. Para cuando usted esté caminando en el camino que no es, lo van a llamar y le van a jalar la oreja. Pero muchas veces nosotros maltratamos a esa gente. Lo maltratamos como Balaam maltrató a su burro. Quizás yo no tengo los años que muchos de ustedes tienen en el Evangelio. Quizás yo no tengo el conocimiento bíblico y teórico que muchos de ustedes tienen cuando se trata de las cosas de Dios. Quizás yo no soy el profeta ni el ministro de renombre internacional que muchos de ustedes están acostumbrados a orar. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decir ahí sin ofender a los burros. Déjeme decirle algo. Que si Dios usó a un burro para hablarle a su profeta, Él ciertamente me puede usar a mí para hablarle a su pueblo. Él ciertamente puede usarlo a usted para ministrarle a su familia. Él ciertamente puede usarlo a usted para levantar una iglesia. Él ciertamente puede usarlo a usted para llevar su evangelio a todo el mundo, como nos dice la palabra de Dios. Dios anhela que volvamos a su perfecta voluntad. Y con esto voy a concluir. Porque mientras me preparaba para esta prédica, el Señor me traía la palabra anhelo. ¿Y por qué anhelo? Y me puse a buscar qué es anhelo. ¿Por qué anhelo? Y busqué y busqué. Y la palabra anhelo tiene como definición un deseo intenso o veheme de una cosa. Es un deseo con pasión. Es diferente al simplemente desear. Es diferente a simplemente querer algo. Es más profundo. Anhelar, dice el Salmo 143:6, el salmista dice: extiendo mis manos hacia ti, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Porque anhelar está conectado con lo más profundo de tu alma. Y muchas veces cuando lo que nosotros anhelamos, cuando anhelamos algo, solo lo sentimos en un lugar callado, en un lugar sin bulla, en un lugar sin luces. Dice la palabra que el Creador Jehová caminaba con Adán y Eva en el huerto. Había una conexión directa con ellos. Pero cuando entró el pecado a la escena, creó una barrera. Hubo una interrupción entre el Creador y su creación. Y perdimos aquella conexión. Pero dentro de nosotros hay algo que sí anhela estar en esa comunión con el Padre.
El más ateo de los ateos tiene que reconocer que hay algo que falta. Ese anhelo que tú sientes dentro de ti. Muchas veces nos preguntamos, pero yo quiero una vida de oración. Yo quiero orar con el Padre. Yo quiero orar, yo quiero seguir a Dios, pero los deseos de la carne son más fuertes. No es que quiera orar y quiera hacer las cosas del mundo, no. Es que su anhelo está anestesiado. Ese anhelo de tener una conexión con tu Creador está siendo anestesiado por las distracciones que hay en el mundo. Y terminamos nosotros, en vez de orar, viendo La Viuda del Sur en Netflix. Sí. Pero ese anhelo de la conexión con tu Creador está ahí. Anhelamos una vida y una conexión con el Padre. Y ya voy a terminar. Cuando Marinelis me encontró en ese proceso y me dio esa palabra, yo la recibí. Porque no era que no tenía opción. Era porque finalmente decidí pararme y escuchar lo que muy dentro de mí yo estaba anhelando, que era vivir en una posición donde tenía una conexión con el Padre. Y mientras he estado avanzando y estudiando las cosas de Dios, he entendido que aquello que yo anhelaba, que aquello que yo buscaba por mucho tiempo, lo busqué en mi trabajo y no lo encontré. Lo busqué en la calle y no lo encontré. Lo busqué en lo que hacer y no lo encontré. Lo busqué en el dinero y no lo encontré. Lo que yo anhelaba, lo que mi corazón anhelaba, era una conexión con el Padre. Una conexión que me mantuviera en su perfecta voluntad. Porque no hay nada que pueda suplantar la conexión con tu Creador. No sé a quién le estoy hablando esta noche, pero si te has salido de la perfecta voluntad del Padre, Dios hoy te está llamando otra vez. Dios en su misericordia ha llamado a un ministro del Señor a decirte: vuelve a mí, mi hijo, vuelve a mí, mi hija, que te estoy esperando. La promesa que yo te di sigue vigente. El propósito que yo puse en ti sigue vigente. Vuelve, que tu Padre, tu Creador, te está esperando. Gloria al Señor.